En Colombia se abrió un nuevo debate constitucional a pocos días de la posesión del presidente electo. ¿Puede un mandatario decidir posesionarse en una base militar en lugar del Capitolio Nacional? ¿Tiene esa facultad o la Constitución lo obliga a seguir el protocolo histórico? Aunque la Casa de Nariño respondió que el acto de posesión debe realizarse como tradicionalmente se ha hecho, una entrevista exclusiva reveló que el Congreso sí tendría una vía legal para autorizar un cambio de sede, pero no sería un trámite automático ni sencillo. El secretario general del Senado, Diego González, explicó cuáles son los requisitos constitucionales, qué dice la Ley Quinta de 1992 y por qué la decisión dependería de un acuerdo político entre el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Estamos frente a un simple cambio de escenario o ante un precedente que podría modificar una de las ceremonias más importantes de la democracia colombiana? El presidente electo le mandó una carta a la presidencia de la República solicitando le ayudara a coordinar visitas a 3 bases militares en el sentido de planear posesionarse en una de esas guarniciones. Conseguimos en exclusiva la carta de respuesta de la Casa de Nariño, donde se cita una serie de decretos, de leyes, de normas, en donde ellos interpretan que el presidente no lo puede hacer. Es decir, que él tiene que seguir el conducto histórico regular de la posesión que todos hemos vivido, usted y yo, desde que estamos chiquitos. Eso sí, advierte que el Congreso, para cambiar ese itinerario, ese cronograma, que lo explican muy bien, el minuto a minuto, el Congreso de la República podría entonces analizar la posibilidad que él plantea. Secretario, ¿el nuevo presidente se tiene que posesionar como históricamente lo han hecho otros o puede hacer lo que quiera? Julio, pues yo lo que veo en esta solicitud, o por lo menos al nivel del Congreso en este momento consulta que se nos ha hecho, es que el señor presidente podría posesionarse en una base o en una guarnición militar si se dan unos elementos. Y estos elementos se encuentran establecidos en la Constitución, pero también en la Ley Quinta del 92, que como usted sabe es la ley orgánica que rige el Congreso de la República. Tanto en la Constitución Política como en la Ley Quinta de 1992 se establecen dos cosas. Primero, que la sede del Congreso será en la capital de la República, como todos lo sabemos, el Capitolio Nacional, donde funciona la sede del Congreso. Pero también establece a renglón seguido en las dos normas que le estoy citando, que de común acuerdo entre las cámaras, es decir, entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes, podrán trasladar su sede a otro lugar. Esto quiere decir que si concurren estos elementos, si tanto el Senado de la República como la Cámara de Representantes se ponen de acuerdo, podría entonces trasladarse el Congreso en pleno a otro lugar para que el señor presidente electo pueda tomar posesión. Claro, ¿y eso cómo se materializa, secretario? ¿Tiene que radicarse el próximo 20 de julio o después de la instalación de las sesiones una proposición en cada una de las cámaras para que se apruebe ese traslado de todos los congresistas al lugar que se determine para la posesión del presidente? Pues yo creo que esa sería una fórmula. Usted sabe que todo lo que hacemos nosotros en el Congreso pues tiene que tener unas formalidades, y una de las fórmulas sería que una vez se instale el nuevo Congreso y se tenga la solicitud formal del señor presidente electo de querer posesionarse en un lugar diferente, dirigido lógicamente al presidente del Senado y la Cámara, se podría aprobar una proposición, eso sí, en una y otra Cámara, donde se le apruebe a las plenarias de ambas cámaras a sesionar conjuntamente, es decir, adelantar el Congreso Pleno en una sede diferente al Capitolio Nacional. ¿Qué mayorías necesitaría esa proposición? No, lo que necesita cualquier proposición, Félix, unas mayorías, es decir, que tenga un quórum decisorio, una mayoría simple. Sí, secretario, y en caso de que ambas cámaras aprueben este traslado de la sede a una base militar, ¿se tendrían que trasladar absolutamente todos los nuevos congresistas y esos costos los tendría que asumir el legislativo? Pues digamos que en teoría sí, lo que se necesita para que funcione el Congreso Pleno es que exista un quórum decisorio. Un quórum decisorio tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes por separado. Eso quiere decir que si se configura ese quórum, se podría adelantar la sesión sin ningún inconveniente. Y frente a la pregunta de los costos, digamos que el costo viene siendo el mismo para nosotros, y es decir, que nosotros hoy tenemos unos decretos, unas resoluciones, actos administrativos
que autorizan a que el Congreso de la República emita los tiquetes para que los senadores y representantes puedan venir a sesionar a la capital de la República. Es decir, para nosotros el costo sería igual, lo único que tendría que cambiarse es el destino del vuelo hacia donde se van a dirigir los senadores y representantes. Durante las últimas horas se ha intentado instalar la idea de que existe un obstáculo constitucional para que el presidente electo pueda posesionarse en una base militar. Sin embargo, las declaraciones del secretario general del Senado cuentan una historia muy distinta. Diego González, máxima autoridad administrativa del Senado y uno de los funcionarios que mejor conoce el funcionamiento del Congreso, fue claro al explicar que no existe una prohibición constitucional que impida trasladar la sede del Congreso para realizar la ceremonia de posesión. Según explicó, la Constitución y la Ley Quinta de 1992 establecen que la sede del Congreso está en Bogotá, pero también contemplan que, de común acuerdo entre el Senado y la Cámara de Representantes, esa sede puede trasladarse a otro lugar. Es decir, el mecanismo jurídico existe. Entonces, ¿dónde está realmente el problema? De acuerdo con las explicaciones del secretario, el asunto no es legal sino procedimental. El Congreso tendría que aprobar, mediante una mayoría simple en ambas cámaras, una proposición para sesionar de manera conjunta en el lugar elegido. Si ese requisito se cumple, la posesión podría realizarse allí. Incluso, cuando fue consultado sobre los costos y la logística, el secretario respondió que no veía mayores inconvenientes. Señaló que el Congreso ya asume los gastos de traslado de los congresistas para asistir a las sesiones y que, en ese escenario, simplemente cambiaría el destino de los vuelos. Tampoco respaldó la interpretación de que el artículo 192 de la Constitución impida este procedimiento. Explicó que esa norma aplica cuando el presidente no puede posesionarse ante el Congreso por una imposibilidad real, no cuando simplemente solicita que el Congreso sesione en un lugar diferente. En otras palabras, el secretario del Senado no identificó un obstáculo constitucional que haga inviable la propuesta. Lo que explicó fue que existe un procedimiento institucional que debe cumplirse. Por eso, el debate parece haberse trasladado del terreno jurídico al político. Si el Congreso aprueba el traslado de su sede, la ceremonia podría realizarse en otro lugar. Si no existe ese respaldo, la posesión tendría que mantenerse en el Capitolio Nacional. Con base en las declaraciones del secretario, la discusión no gira alrededor de una prohibición expresa de la Constitución, sino de la voluntad política para activar el mecanismo que la propia ley contempla. Esa diferencia es clave para entender el debate que hoy vive el país. Ahora, secretario, el presidente electo y el gobierno podrían alegar que, en sentido estricto, el artículo 192 de la Constitución es bastante claro, y es que establece que tiene que ser ante el Congreso, pero que si por cualquier motivo el presidente no pudiese hacerlo, lo haría ante la Corte Suprema o incluso, en defecto de esta, ante dos testigos. Pero por lo que usted nos explica, pues no es suficiente con lo que dice el artículo de la Constitución, sino que hay unos pasos también adicionales. Lo que pasa es que si usted analiza el artículo 192 que usted cita, es lo que está señalando es que el presidente tenga una imposibilidad para posesionarse ante el Congreso por alguna razón. Y en ese caso existirían esos dos alternativas que da la Constitución. Pero lo que habla o lo que señala más bien la Constitución por excelencia es que el presidente de la República debe posesionarse ante el Congreso pleno. Y digamos que el querer o más bien la decisión de posesionarse en otro lugar o la solicitud de posesionarse en otro lugar no es necesariamente una situación que le impida al señor presidente posesionarse. Claro, y además porque hay otro factor que tiene que ver más con la relación armónica entre las ramas del poder público y este sería justamente ese primer encuentro del gobierno entrante con un Congreso también que acaba de llegar y que va a tener que tramitarle la agenda de reforma, secretario. Correcto, digamos que eso es lo que se ha acostumbrado siempre, pero además es lo que establece la Constitución y no hay, digamos, en este momento ninguna señal de que el Congreso no quiera por ningún motivo posesionar al señor presidente, sino todo lo contrario. Lo que nos han hecho es una consulta, no una solicitud formal, reitero, y sobre esta consulta, hasta el momento que la contestamos de manera verbal, estamos contestándola también por escrito, hemos señalado que el conducto sería lo que nos establece la ley y la Constitución que les he explicado y que no se encuentra ningún impedimento ni constitucional ni legal que nos diga que no se podría trasladar la sede del Congreso a otro lugar para que el señor presidente electo se pueda posesionar.
Después de escuchar las explicaciones del secretario general del Senado, queda una conclusión que vale la pena analizar con calma. Durante las últimas horas se ha querido transmitir la idea de que la propuesta del presidente electo de posesionarse en una base militar chocaba de frente con la Constitución y que por esa razón era simplemente imposible. Sin embargo, la respuesta del funcionario encargado de conocer y aplicar el reglamento del Congreso plantea un panorama diferente. Lo que explicó Diego González es que la Constitución establece que el presidente debe posesionarse ante el Congreso Pleno, pero también recordó que tanto la Constitución como la Ley Quinta permiten que el Congreso traslade excepcionalmente su sede a otro lugar siempre que exista un acuerdo entre el Senado y la Cámara de Representantes. Es decir, el debate no parece ser si existe o no un mecanismo jurídico, sino si existe la voluntad política para ponerlo en marcha. Eso cambia por completo la discusión, porque cuando existe un procedimiento previsto en la ley, deja de ser correcto presentar el tema como una imposibilidad absoluta. Lo que aparece es un trámite institucional que requiere consensos, mayorías y coordinación entre las distintas ramas del poder público. Naturalmente, habrá quienes consideren que mantener la tradición de la posesión presidencial en el Capitolio protege la institucionalidad y evita abrir precedentes. Otros, por el contrario, sostendrán que si la propia Constitución y la ley permiten trasladar la sede del Congreso, no habría inconveniente en hacerlo siempre que se respeten las reglas establecidas. Esa es precisamente la discusión que debería darse. Una discusión jurídica, política e institucional, sustentada en las normas y no únicamente en interpretaciones o posiciones partidistas. Lo cierto es que el secretario del Senado no habló de una prohibición constitucional. Tampoco afirmó que la propuesta fuera ilegal. Lo que explicó fue que existe un camino legal que debe recorrerse y que la decisión dependería, en última instancia, del Congreso de la República. Ahora la pelota queda en el escenario político. Si el presidente electo presenta formalmente la solicitud, serán los nuevos senadores y representantes quienes deberán decidir si autorizan o no el traslado de la sede para la ceremonia de posesión. Allí se conocerá realmente cuál es la posición de cada bancada y quiénes respaldan o rechazan esa posibilidad. Más allá de la decisión que finalmente se tome, este episodio deja una enseñanza importante. En una democracia, las diferencias entre los poderes públicos no deberían resolverse con especulaciones, sino mediante los mecanismos que la propia Constitución establece. Las instituciones existen precisamente para eso, para canalizar las diferencias dentro del marco de la ley. Ahora queremos conocer su opinión. ¿Considera que el Congreso debería autorizar el traslado de la ceremonia de posesión si recibe la solicitud formal del presidente electo? ¿O cree que la tradición constitucional debe mantenerse y que el acto debe realizarse exclusivamente en el Capitolio Nacional? Déjenos su respuesta en los comentarios. Los estaremos leyendo, porque este es un debate que apenas comienza y que seguramente seguirá ocupando la agenda nacional en los próximos días. Si este análisis le aportó contexto y le ayudó a entender mejor lo que realmente dice la Constitución y cuál es el procedimiento que explicó el secretario del Senado, recuerde apoyar este contenido con un me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos análisis sobre la actualidad política de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video.